Seguimos compartiendo junto a ustedes la mañana del 11 en vivo. Estamos conversando con la doctora Adriana Zampayo, fiscal letrada departamental de segundo turno de Maldonado. Y usted me señalaba de que hay incoherencia, ¿verdad?, en lo que significa la redacción de algunas leyes y las penas que establece el Código Penal. Porque, por ejemplo, por el delito de rapiña estamos hablando de una mínima de 4 años y por el delito de copamiento una mínima de 8 años. Por el delito de homicidio hablamos de una mínima de 20 meses. Hay allí una desproporción que rompe los ojos. Exactamente, como decíamos, esto se debe a que fueron delitos que fueron creados en épocas distintas, se fueron incorporando al código en distintas épocas y las penas que se le impusieron respondían, bueno, a los reclamos o a lo que se entendió correspondía en ese momento para ese delito. Pero nunca se hizo un análisis global analizando cómo quedaban respecto de los otros delitos que ya teníamos en el código con anterioridad. Y bueno, allí quedó este desfasaje que tenemos la rapiña con una mínima de 4 años, si es cometida con arma con una mínima de 5 años y 4 meses, contra un homicidio que tiene una mínima de 20 meses. Me imagino que ustedes en sus casas estarán diciendo, bueno, pero hay algo que está mal. Lo que pasa es que tanto el delito de rapiña como el de copamiento sufrieron algunas modificaciones en función del crecimiento que ha registrado ese delito y bueno, el sistema político entendió que era pertinente aumentar las penas y bueno, así fue que se llevó hasta esa cantidad de tiempo, ¿no? De hecho, fueron delitos que se crearon en forma relativamente reciente, o sea, no son delitos nuevos, pero sí son delitos que se crearon con bastante posterioridad al delito de homicidio, y ya cuando se crearon con penas muy altas, porque en ese momento, bueno, estaban ocurriendo, cuando se creó la rapiña y cuando se creó el copamiento, mucha cantidad de estos delitos y había una demanda, había que dar respuesta a estos hechos. Llama la atención que no pase lo mismo con los homicidios, que estamos desayunándonos todos los días con homicidios de distinto tenor en todo el territorio nacional y parecería como que ahí está un poco lento el sistema para fijar las penas que corresponden, ¿no? Como lo hablábamos en la pausa, te comentaba, hay un proyecto a nivel parlamentario también de modificación de algunas normas del Código Penal, específicamente de ajuste, para justamente ver este tema de las penas que han quedado desfasadas, y una de las normas que se toca son las normas sobre homicidios. O sea, que para ajustarlo a lo que son las nuevas realidades y para que exista una coherencia en la afectación del bien jurídico que hay cuando se comete un delito de este tipo. Otro caso muy sonado fue el de la banda de mexicanos que robó la joyería del Hotel Conrad en pleno verano, que fue un escándalo de proporciones que obviamente se filtró rápidamente de las fronteras del Uruguay, pasó a la República Argentina y varios medios del mundo reprodujeron lo que eran las imágenes de toda esa banda que por momentos parecía una banda de chiquilines que estaba jugando dentro del hotel con un destino por momentos errático. Parecía bastante poco profesional el desenvolvimiento de esa banda, que además era una cantidad muy llamativa, una docena o más de una docena de personas que estaban en el interior del hotel robando una joyería, como que no encontraban mucho la salida. Las cámaras de seguridad del hotel muestran y pintan realmente cómo fue el accionar de estos individuos, que tuvo en jaque a la policía, o había riesgos porque, bueno, perfectamente se presumía que estas personas podían prenderle bala al que viniera. La policía de Maldonado, en otro trabajo muy eficaz, logró, finalmente se detuvo a toda la banda y le dieron 4 años de prisión por robar la joyería. ¿En qué se basa para tomar esta decisión? 4 años y 4 meses fue la condena por la que se fueron condenados estas 13 personas por la que se hizo audiencia esta semana. Es un delito de rapiña, justamente, es un delito que tiene una mínima de, en este caso, 5 años y 4 meses, porque estaba agravado por el uso de armas, que se verificó que eran de aire comprimido, pero son armas en fin, y por la pluriparticipación, que es otra de las agravantes por el número de personas que participaron en el hecho. Y eso se puede bajar, como le decía, por ir a un proceso abreviado, donde acá también se fue a un proceso abreviado, como se fue en el caso anterior. ¿Pero eso lo elige el delincuente, digamos, el ir a un proceso abreviado? ¿O la defensa del delincuente elige ir a un proceso abreviado? El proceso abreviado se negocia entre la Fiscalía y el imputado y su defensa. Se negocia entre ambas partes. Tiene que haber un acuerdo, primero que nada, en ir a un proceso abreviado. O sea, lo negociaron con usted en este caso. Exactamente. ¿Y por qué usted aceptó? Porque entendí que la pena, que esa pena es una pena que responde a la conducta que desarrollaron estas personas y a las resultancias de lo que ocurrió ese día. ¿Usted entiende que con 4 años es suficiente para el delito que cometieron? Entiendo que es una pena que está ajustada a las normas que tenemos previstas en nuestro código. ¿Hasta cuánto le permitía la normativa ir en tiempo de prisión? El delito de rapiña tiene como una máxima de 16 años de prisión. Y de 4 a 16 había un margen amplio. ¿No entendió usted que
El delito fue grave, causó conmoción social, que muchas veces se toma en cuenta por la justicia el impacto social que generan determinados delitos. ¿Usted no entendió de que era más grave de 4 años una banda que además uno los veía en la audiencia y se reían, como que se burlaban de todo el proceso, de las autoridades, de la fiscalía, de los abogados, de los jueces? Como que había también una actitud bastante despreciable y condenable de los individuos. ¿Ningún elemento de esos a usted le hizo pensar que debía ir más allá de los 4 años? La conmoción o alarma social, famosa alarma social, no debería utilizarse como un elemento al momento de aplicar justicia en un caso concreto, porque no está prevista en ninguna ley. No está prevista, en el sistema anterior se venía utilizando. Pero en muchos casos se ha tomado como un agravante, y dada la conmoción social que ha generado. En el sistema anterior, en el sistema acusatorio está totalmente vedado la utilización de la alarma o conmoción social como un elemento. Vedado. No aparece en ninguna norma que ello se pueda computar. No aparece en ninguna norma que la alarma social generada por un hecho sea un elemento a tener en cuenta al momento de punir ese hecho. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El hecho en sí, cómo ocurrió el hecho, cuáles fueron las características, cuál fue la participación de cada una de las personas y cuáles fueron las consecuencias de ese hecho al momento de punir, no la alarma social o conmoción que generó. Sí, es cierto que se utilizaba en el sistema anterior, incluso muchas veces se la mencionaba de esa forma, claro, pero es un elemento que hoy está totalmente excluido al momento de buscar la imputación y la condena por un determinado delito. En cuanto a las características del hecho, se entendió por sus características que configuraba una rapiña, porque hubo un ejercicio de violencia o amenazas. Si bien no se amenazó a ninguna persona, ni se lastimó, ni se violentó a nadie estrictamente, la forma en la que ingresaron ellos corriendo, todos con macetas en las manos, que fue en definitiva con las que rompieron las vitrinas, se entendió como una forma violenta para poder imputarles el delito de rapiña. Porque en sí no hubo, la rapiña exige que existan violencias o amenazas para poder sustraer los objetos. Y en este caso no hubo directamente violencias o amenazas contra nadie, porque al llegar al lugar, tanto el encargado de la joyería como la empleada se retiraron. Obviamente, ante este panorama, se retiraron del lugar. Entonces lo entendió la Fiscalía, lo argumentamos ante el juez y el juez así lo compartió, que esta forma de ingreso, 10 personas corriendo, con destino a la joyería o dirigidas a la joyería, constituía una forma violenta y así lo entendió para permitirnos imputar un delito de rapiña. Porque si no, hasta ello podría eventualmente haber sido cuestionado. Pero se comprendió así. En cuanto a la pena, las penas que se manejan en nuestro país dentro de lo que es el delito de rapiña, de 4 años a los 16 años que tiene como máximo, en general se utilizan, son penas que andan en los 4, 5, 7, 8 años de penitenciaría. No conozco sentencias que hayan condenado por delitos de rapiña a penas superiores o penas que se asemejen o que se acerquen a la máxima prevista para el delito. Sinceramente, ni en el sistema anterior ni en ninguno de los dos sistemas conozco. Y obviamente, si uno como fiscal intenta manejar esas penas tan elevadas, la defensa y el imputado nunca van a aceptar ir a un proceso abreviado, porque son penas que no se imponen generalmente en las sentencias. O sea, que yendo a un juicio oral tampoco obtendríamos una pena que se acercara a la máxima de la rapiña. En general no es lo que ocurre habitualmente con las sentencias de los tribunales. ¿En algún caso se pondera el daño psicológico que padecen las víctimas de una rapiña, de un copamiento, más allá de la violencia, de que los lastimen o de que les rompan algo, o que permanezcan atados 1 o 12 horas? El daño psicológico que sin lugar a dudas existe, ¿se evalúa, se toma en cuenta a la hora de un proceso? Si hubiera pruebas de que existe un daño que se pueda demostrar, sí se toma en cuenta, más que nada en el delito de copamiento, cuando hay ejercicio cuando la persona es privada además de su libertad. Entonces, sin dudas que va a existir un daño que va más allá de la sustracción. En este caso de la rapiña, el daño en sí fue más que nada la sustracción de los objetos. Lo que se ponderó acá fue que fueron recuperados en un 99,9%, se estima el porcentaje de recuperación. O sea, básicamente se recuperó todo. Quedó algo por allí que puede haber quedado algo, por eso en la audiencia se habló de un 99%. Me animaría a decir que se recuperó un 99,9% de todo lo que se había sustraído, que ascendía aproximadamente a la suma de $3 millones. Y eso sí, el hecho de recuperar los objetos, de haberse recuperado o no, se toma en cuenta al momento de negociar penas para un eventual proceso abreviado. Son todos extranjeros. ¿Dónde están cumpliendo la pena? Hasta el día de la audiencia, que fue el martes de esta semana, el lunes de esta semana, estaban alojados todos en CONCAR porque estaban todos en prisión preventiva. A partir de ese día pasaron a estar condenados y volvieron a CONCAR
Es lo que les puedo decir hasta ese día. No sé ahora si las defensas pidieron algún cambio de lugar de cumplimiento de pena o no, lo desconozco porque eso es algo que se maneja la defensa con el juez de ejecución. O sea, si alguna defensa pide algún cambio en cuanto al lugar de cumplimiento de pena, lo resuelve el juez de ejecución. No pasa por la fiscalía, no tiene nada que ver pasa por la la fiscalía. En cuanto al lugar, a decidir dónde cumplen penas, no pasa por la fiscalía. La fiscalía vendría en caso de que puedan pedir eventualmente algún tipo de libertad, que como le decía en lo anterior, la fiscalía se opone porque entiende que es de cumplimiento efectivo. Pero en cuanto a dónde cumplen penas, no pasa por la fiscalía. Yo diría que hoy están todos todavía en el CONCAR, sin duda, ¿no? Y la pena la van a cumplir en Uruguay. No hay forma de que haya un proceso de, no sé si de extradición, porque no hay un delito cometido en otro país, pero van a cumplir las penas acá, más allá de exhortos o de defensas o de alegatos, van a cumplir la pena en territorio uruguayo. La pena, hoy en día están condenados acá y deben cumplirla acá. Hay un tratado firmado con México que habilitaría o que podría habilitar, eso lo van a plantear seguramente las defensas, en el caso de que alguno de ellos tenga interés, porque hay que analizar si existe entre los imputados o condenados en este momento y sus defensas, si alguno tiene interés en pedir cumplir pena en su país y no acá. Eso será una cuestión de cada uno y eventualmente podrán hacer las gestiones correspondientes para ver si se los autoriza o no, y allí sí la Fiscalía va a tener intervención. En ese trámite vuelve a tener intervención. Si se solicitara algo en el marco de ese tratado que hay firmado entre Uruguay y México. En el caso del asesino de Lucía Hernández, ¿dónde cumple la pena? En este momento, él fue derivado acá, el día que se lo condenó, fue derivado, quedé en duda, a las Rosas. No les sé decir lo mismo, o sea, si la defensa pidió o no algún cambio, no creo que a esta altura haya alguna modificación, teniendo en cuenta los pocos días que transcurrieron desde ambos hechos. Me animo a estimar que están cada uno en los lugares donde el condenado por el homicidio en Las Rosas y los muchachos los condenados por la joyería en CONCAR. Pero ya les digo, si la defensa de cada uno de ellos hace una solicitud en cuanto a cambio de lugar de cumplimiento de pena, eso lo resuelve el juez de ejecución, que acá en Maldonado tenemos una jueza de ejecución, una jueza que está exclusivamente para los temas de ejecución de cumplimientos de pena. Hablábamos con la doctora Zampayo en la pausa de la enorme demanda que tienen los juzgados, las fiscalías, todo el sistema judicial, a raíz de la puesta en práctica del Código del Proceso Penal, a raíz de la gran cantidad de delitos, de denuncias que hay en el Uruguay, y realmente las cifras son impactantes, ¿no? De la cantidad de denuncias que se han recibido, de las proyecciones que hay para este año que se vienen superando, 2016, 2017, 2018. Cuéntenos un poco respecto a este tema. Como les comentaba en la pausa, cuando en su momento se estudió y se analizó para la implementación de este sistema acusatorio en nuestro país en el año 2015, los números que se manejaban eran aproximadamente unas 18.000 denuncias al mes que ingresaban a nivel país. 2017 ya cerró con un volumen que supera las 29.000 denuncias mensuales. Y 2018 viene en cifras que le podría decir que la expectativa es que a su vez vuelvan a superar a 2017. De allí esta demanda y este gran número de denuncias que ingresan a Fiscalía y que a veces no es posible dar respuesta como se quisiera dar respuesta o brindar el servicio que de la forma ágil que se pretendería brindar. Sin demasiado razonamiento nos damos cuenta que a un volumen de 30.000 denuncias mensuales es un disparate, no daría ni trabajando las 24 horas. Todas las fiscalías para diligenciar todas esas denuncias, que además las clasificarán según la gravedad, me imagino. ¿Cómo hacen el volumen de denuncias para clasificarlo? ¿Cuáles son los criterios? Efectivamente, las denuncias se dividen en aquellas que ingresan por turno, es decir, lo que es urgente, que se comunica al fiscal que está de turno en el lugar donde ocurre el hecho, eso es lo que se llama flagrancia. Esas ingresan por teléfono, digamos, y después van al sistema, y después están todas las otras denuncias que no son consideradas urgentes, es decir, que donde no hay una orden fiscal urgente para dar, y esas ingresan todas por sistema, van a un sistema central en Montevideo, una mesa que se llama Mesa de Depuración, Priorización y Asignación, DPA, y es desde allí que se van distribuyendo a nivel país, según el lugar donde ocurrió el hecho, y se les va marcando una prioridad alta, media o baja, según se estima del análisis primario que se hace. Luego, cuando llega a la Fiscalía, es en la Fiscalía correspondiente donde se vuelve a analizar y hacer las citaciones o las indagatorias o disponer las medidas de investigación que correspondan. Pero sí allí es necesario reforzar en cuanto a los equipos que se tienen en cada fiscalía a los efectos de poder dar respuesta a todo lo que se recibe, al volumen de denuncias que se reciben diariamente.
Ya se ha dicho por parte de fiscales, el caso de la doctora Fossati, el caso del doctor Subía, ex fiscal hoy, el caso del propio fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, de la necesidad de más recursos humanos, más fiscales. El doctor Díaz había hablado de 500, me señalaba usted, y bueno, ahora hay proyectada una provisión de cargos, pero muy inferior, que igual, bueno, viene bien porque van a ser más de los que son, pero siempre insuficiente, como que siempre venimos corriendo de atrás. El sistema viene corriendo de atrás con la realidad. Sí, efectivamente ya esto se ha planteado en reiteradas oportunidades, el tema de la necesidad de aumentar los recursos en cuanto a la cantidad de fiscales que tenemos para poder dar respuesta al servicio que tenemos a nuestro cargo, en definitiva. Y el propio fiscal de corte, sí, en una nota, si no me equivoco, de principios de marzo, en búsqueda, hizo referencia a que para poder satisfacer la demanda que tenemos hoy, necesitaríamos un número muy superior de fiscales a los que somos. Hay un planteo hecho en la rendición de cuentas que ingresa ahora al Parlamento, que sería a partir del 1 de enero del año próximo, que comenzaría a regir, pero bueno, ese planteo obviamente no cubre esas necesidades, sino que bueno, nos permitiría igual, de todas formas, paliar en cierta forma e ir mejorando de a poco la cantidad de recursos humanos con la que contamos. Doctora Zampayo, se nos ha terminado el tiempo. Seguiría conversando con usted sobre otros temas que es bien interesante. Además, usted lo explica de manera muy clara. Pero bueno, de pronto en otra ocasión, más allá de que usted está a punto de ingresar en una feliz licencia maternal, cuide ese embarazo, no se haga mala sangre con el trabajo que en definitiva no vale la pena. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, será a la vuelta de la licencia maternal que quizás podamos estar viéndonos de nuevo. Con mucho gusto. Gracias. Nosotros vamos de vuelta con nuestro móvil en vivo, móvil de la mañana del 11 que presenta Residencial La Vileta, Marcela González, Mariano Pérez. Adelante. Muchas gracias, Marce. Bueno, como te contábamos, nos vinimos a la Casa de la Cultura de Maldonado. Estamos en el foyer de lo que es el Teatro de la Casa de la Cultura, porque mañana se va a presentar un gran artista de nuestro departamento con más de 20 años de trayectoria y va a presentar parte de lo que es su primer disco solista. Estamos hablando de Moshi Figueira y la verdad que es un placer para nosotros estar con vos. Estamos muertos de frío los dos, te cuento, Marce, porque Moshi nos está esperando al aire libre ya hace un ratito y bueno, ahora estamos, al menos estamos aquí adentro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Con frío, pero bien, bien, bien. Muchas gracias por la nota. Bueno, mañana te presentás con tu show, con tus músicos. Contanos de qué se trata esta función. Bueno, mañana a las 20 horas nos vamos a presentar en el teatro con mi banda, con mi música. De verdad yo soy músico, como te contaba hoy, que por ahí la gente me conoce porque acompaño gente, digamos, tipo Mañone, Marquicio, Traverso, Tate acá, ¿viste? También, pero nunca con mi música. Entonces, llevará como un año que estoy empezando con este proyecto que es como apoteósico, ¿no? Mover toda esa pelota de mis temas, presentarme yo, mover yo, conseguir todas las cosas yo. Entonces, mañana nos presentamos a las 20 horas con todas canciones mías que van desde folclore, reggae y rock hasta, no sé, blues, hasta cualquier cosa, porque en verdad soy como un revuelto de cosas musicales que me han ido pasando. ¿Un revuelto gramajo de música? Un gramajo musical, ahí va, un gramajo musical con mucha mayonesa. Entonces está, y mañana me va a acompañar en batería el Pil Cardoso, en teclados Santiago Zácar, en guitarras Ignacio Garandán. Y van a haber invitados que son amigos míos que por suerte vienen de todos lados, de Montevideo, de Argentina, de todos lados. Así que bueno. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora para nosotros? Y ahora voy a hacer una canción que se llama En mis brazos. Y todo es letra tuya, ¿verdad? Cortita, sí, sí. La música mía con la letra mía también. Dale. Vamos a escucharlo. Un trocito nada más de lo que es la canción. Sí, cortita. ¿A dónde voy? Desde la noche aquella donde todo pasó. ¿A dónde voy? Si en la radio ya no suena nuestra canción. ¿A dónde iré? Como una marioneta que el tiempo gastó los hilos. Caminos de nieve, el bosque helado, pocos acordes voy tocando mi corazón, sobresaltos de tu presencia en mis brazos hoy.
Excelente, gracias, Molle. Para nosotros, para la mañana del 11, en vivo, para invitar a todos entonces los televidentes que vengan mañana. ¿La entrada tiene costo? La entrada es libre y gratuita. Laica, libre y gratuita, como dice mi amigo. Obligación casi venir a verte. Obligatoriamente, como dice un amigo, mañana no hay nada para hacer y es gratis. Y vamos a tener una noche musical hermosa, temprano, nos podemos volver temprano, así que los esperamos. Repetime la hora. 20 horas, mañana viernes, una cantidad de amigos, músicos, buena onda, los esperamos a todos. Y mira, Molle, para despedirnos del móvil del día de hoy, salió el solcito y nos pegan la cara al menos. Bueno, Marce, hasta aquí nuestro trabajo del móvil del día de hoy. Nos vamos a reencontrar mañana, como todos los días. Te mandamos un beso grande para vos, para los televidentes y para todos los compañeros del canal. Beso grande. Muchas gracias, Marcela, por el trabajo de hoy. Gracias a ti, a Mariano. Les mandamos un beso y será hasta mañana. Ahora les proponemos hacer rápidamente una pausa. Están faltando 18 minutos para la 1 de la tarde.